al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que está en este lugar. Él está presente en esta noche. Él está aquí mirando nuestras vidas. Él mira tu actitud y mi actitud. Él está aquí en esta noche. Alábale porque Él está aquí. El Rey de Reyes está aquí presente. Jesús de Nazaret está acá. Él está paseándose en este lugar. El único Dios verdadero, el que nos amó, el que nos redimió, al Dios que nos dio vida. A Él sea la gloria, la honra, el honor, la alabanza, el poder. Aquel que venció a Satanás y a sus demonios, y ahora somos salvos a través de Él. Gloria sea Dios. Alabado sea tu nombre, Jehová. Te honramos, te adoramos, te bendecimos, Dios. Gloria a ti, Jehová. Dios le continúe bendiciendo, mis amados hermanos y amigos. Les invito a abrir la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 25. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Volvámonos a leer. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Esta noche quiero hablarles bajo el tema: el libro que ha influenciado en todas las edades. El libro que ha influenciado en todas las edades. ¿Por qué es el libro de las edades? Preguntémonos en esta noche. ¿Por qué es el libro de las edades? Porque desde un principio la palabra de Dios se ha encargado de instruir al ser humano, de moldearlo, de guiarlo, de protegerle, de guardarle, porque esa ha sido la palabra de Dios. Desde un principio ha guiado al ser humano por el camino correcto, le ha guiado, le ha enseñado de cómo debe vivir, de cómo debe andar, de cómo debe caminar bajo su palabra, bajo sus mandamientos, bajo sus estatutos y decretos. ¿Sabes? Ningún otro libro se parece a este hermoso libro que Dios nos ha regalado. Pueden existir varios donde te enseñan cómo ser una persona exitosa en la vida, pero sabes, este es el mejor manual en el que te puede enseñar cómo ser una gran persona delante de la presencia de Dios. Este no es un cuento de hadas, no es fantasía, porque es la palabra que salió de la boca de Dios y es la que nos ayuda cada día. Y además de eso, cada palabra, cada texto que está allí escrito es palabra de verdad. ¿Sabes? En este mundo encontramos personas que rechazan la palabra de Dios. A nivel mundial hay muchas personas que no aman la palabra de Dios. Encontramos que en tiempos pasados los emperadores, ¿qué hacían antes? Entraban por hogares. Los que rechazaban la palabra de Dios, la menospreciaban, la tenían en poco. Y venían y entraban a los hogares y sacaban las Biblias. Y luego de sacarlas, hacían un montón y la prendían, la encendían. ¿Por qué? Porque no amaban la palabra de Dios. La tenían en poco, la querían acabar, de exterminar. Y sabes, arrancaban las hojas como si fueran hojas de cuaderno. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de Satanás, que ninguna familia se guiase bajo su palabra, la palabra de Dios. En algunos países comunistas, muchos se les hace difícil tener la palabra de Dios porque la prohíben. Cuenta un siervo de Dios que un grupo de hermanos se reunía en determinado lugar y en determinado tiempo. Y cada uno de ellos llevaba un poquito de páginas de la Biblia debajo de la manga de su camisa. Unos llevaban a Mateo, otros llevaban a Juan, a Lucas. Y cuando ya terminaban de leer, le decía: oye, yo terminé Mateo, pásame allá a Lucas. Y se las pasaban. Ese era el tiempo que antes se vivía y que tal vez en muchos países donde se prohíbe aún se vive. Y nosotros tenemos la oportunidad de tenerla completa,
desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y es una bella oportunidad que Dios nos da. Por eso, aunque muchos han querido acabar, desaparecer la palabra de Dios, lo leímos, dice que ella permanecerá para siempre, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre, que aunque el diablo la quiera desaparecer, nunca podrá, porque hay uno más grande que él, que se llama Jehová, el Dios Todopoderoso, aquel que lo venció en aquella cruz del Calvario. ¿Sabes? Nosotros somos privilegiados. Este país es privilegiado de tener la palabra de Dios. Hasta 5 o 6 Biblias en la casa pueden tener. Es un privilegio que Dios nos da de diferentes motivos. El color que uno desee, el tipo de letra, grande, mediana, pequeña. ¿Por qué? Porque somos personas privilegiadas que Dios nos concede el tener ese manual de vida, ese manual de verdad, el que nos orienta. Todas aquellas personas que han querido hacer lo que sea con la Biblia, ¿sabes? Ellos mismos están editando una sentencia de muerte. Toda persona que rechaza la palabra de Dios, toda persona que menosprecia, que tiene en poco la palabra de Dios, ellos mismos están editando sentencia de muerte. Dice Jeremías capítulo 6, versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Dios le es cosa vergonzosa, no la aman. Muchas personas a nivel mundial, la palabra de Dios les parece cosa vergonzosa. Y además de ser vergonzosa, para muchos, no la aman. Pero a pesar de todas aquellas personas que rechazan la palabra de Dios, también hay millones de personas que han llegado a amar la palabra de Dios, y que aún hay personas que amamos la palabra de Dios, esos mandamientos, esos estatutos y decretos que Dios dejó. ¿Sabes? Todas aquellas personas que guardaron la palabra de Dios, que amaron al Dios de la palabra de todo corazón, vivieron momentos difíciles, vivieron persecución. Muchos en este momento están viviendo persecución, hambre, escasez, peligros. Acordémonos de los tiempos donde antes hacían los circos romanos, donde me acuerdo de una historia de una mujer llamada Perpetua, una mujer que guardó, vivió y murió para Dios. ¿Sabes? Ella junto con un grupo de hermanos de la fe fueron llevados al circo romano, y cuando ellos estaban allá, soltaron aquellas grandes fieras, leopardos, jabalines, y hasta un toro le enviaron para que lo despedazasen en el aire. Pero sabes, ninguna de esas cosas les pudo hacer daño, ya que al final, como ninguno de esos animales les hizo daño, tocó matarlos a filo de espada. Pero sabes, murieron amando la palabra, murieron obedeciendo la palabra, guardaron la palabra de su paciencia, y hoy se encuentran en el reino, en la mansión de gloria. Por eso Juan dice en Apocalipsis que vio una gran multitud vestida de blanco con palmas en las manos, y él le preguntó y le dijo: ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Y el ángel les dijo: estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Así tú, mi amado amigo, mi amado hermano, amada iglesia, si tú guardas la palabra de Dios, si tú vives para Dios, algún día vamos a estar dentro de esa multitud vestida de blanco. ¿Sabes? Aquellas personas que rechazan la palabra de Dios, que desprecian la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios es viva. Hebreos 4:12 nos lo dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios está siendo descrita como viva, operante, tajante, penetrante y discerniente. Es viva porque participa de la vida misma de Dios, que la inspira, la sopla. No solo es viva, sino que es vital. Además de ser viva, es vital. ¿Por qué?
Porque ella te anima, ella te fortalece, ella te alienta, ella te da esperanza, ella te aconseja, ella te exhorta. En los momentos difíciles ella es la que te da fortaleza para seguir adelante. Que aunque tú digas no puedo, Él te dice no temas, porque yo te he redimido y cumpliré mi promesa en ti. También vemos que la palabra de Dios nos deja expuestos ante la mirada de Dios y aún ante nuestra propia conciencia. Nos deja expuestos ante la mirada de Dios y hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lleva a analizar si estamos andando en lo bueno o en lo malo, si lo que vamos a hacer está bien o mal. Por eso ella nos deja expuestos ante nosotros mismos también. Por eso ella ha sido la palabra en todas las edades, porque ha llegado a hacer cosas maravillosas en muchas vidas, que a pesar de ser aborrecida, rechazada, menospreciada y tenida en poco, hay muchos que también la aman y que aún ella permanece acá con nosotros dándonos palabras de vida. La palabra de Dios es como un martillo que rompe la piedra. Jeremías 23:29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Sabes qué nos quiere decir esto? Que la palabra de Dios tiene poder de aún entrar en el corazón más duro del ser humano que pueda haber en la tierra. La palabra de Dios puede penetrar el corazón más duro que pueda haber. ¿Sabes? Muchos han sido duros a ella, como aquellos hombres que llegaron a ser perseguidores de aquellas personas que servían a Dios, como uno de ellos fue Pablo y otros más. Pero que observamos que esta palabra ha sido martillo que rompió esa piedra, ese corazón duro, lo rompió y como resultado fueron cambiados y transformados para la gloria de Dios. Al igual que nosotros un día teníamos un corazón duro y obstinado, no queríamos escuchar la palabra de Dios, pero un día la palabra de Dios nos transformó, quebrantó nuestro corazón y ahora vivimos, andamos y caminamos por ella. ¿Sabes por qué digo que es como martillo que rompe la piedra? Porque muchos llegaron a ser alcohólicos, otros mentirosos, engañadores, pero la palabra de Dios ha transformado a rameras, a drogadictos, a personas que se dedicaban a asesinar. Esa palabra es la que penetra, es cortante. Por eso ella discierne nuestros pensamientos y lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Porque esa palabra de Dios cambia, transforma, liberta. Y hemos llegado a ver que ella ha transformado países, ciudades enteras. Ha transformado muchas naciones y muchas personas. Porque no es una palabra muerta, sino que ella es viva, como nos lo decía Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Como decíamos, ante la presencia de Dios estamos totalmente descubiertos y estamos expuestos ante la mirada penetrante de nuestro Dios. O sea que nosotros no podemos encubrirle nada a Dios, porque Él ve nuestro exterior y nuestro interior. Él mira lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. O sea que con Dios no se puede jugar a ser falso. ¿Por qué? Porque Él mira el corazón y descubre nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Sabes, muchas personas piensan que por leer la palabra de Dios, que por guardar el sábado, que por vestir bien o por andar con la Biblia en la mano, piensan que van bien, que van a tener la salvación. Pero no es así. Porque sabes, mejor es vivir siendo honesto, ser temeroso de Dios, amar su presencia, vivir en su gracia y depender de sus explicaciones y no de las nuestras. El disimular lo imperceptible. Las personas que viven tras las máscaras están sujetas al tiempo, porque envejecerán y mostrarán la verdad oculta tras ellas. Lo que la hipocresía disimula, el tiempo lo revelará.
Por eso delante de Dios ninguna persona puede ser falsa para con Él, porque delante de Dios estamos totalmente descubiertos. Declarar lo impostergable. Observamos que Jesús confrontó la falsedad con razones para comprometernos con la verdad. La protección del Padre derrota el temor. La proclamación del Hijo nos brinda aceptación. La preparación del Espíritu Santo nos anima con su capacitación. O sea que es suficiente para que vivamos sin máscaras y sin falsedad en nosotros. Sabemos bien que la palabra de Dios es poder. Podemos decirlo en esta noche que es como una dinamita, que como el fuego produce diferentes efectos conforme al material en que actúa. Endurece el barro y ablanda la cera. Consume la escoria, pero purifica la plata. Así también la palabra de Dios es para unos olor de vida para vida y para otros olor de muerte para muerte. Es decir, es vida eterna para aquellos que le sirven, para aquellos que han decidido amarle, y es de condenación para aquellos que la rechazan, para todo aquel que lo aborrece. Pudimos observar en base a lo que acabamos de decir que es comparado a un martillo que hace pedazos la roca. Si no se derrite por el fuego de la palabra de Dios, será hecho pedazos por el martillo de la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una fuerza que da vida. Ezequiel capítulo 37 versículo 7 nos dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Aquí observamos que Ezequiel, por la mano de Dios, vino sobre él, y Dios le permitió ir a un valle que estaba lleno de huesos secos. Y él dice, y por cierto, secos en gran manera. Dios lo llevó a un valle y había una gran cantidad de huesos secos. Pero después Jehová le dice: hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Podemos observar al leer que todos eran huesos secos de gente ya muerta, pero luego de profetizar, de dar palabra de Dios, comienzan a unirse sus huesos y a formarse como antes, porque por la palabra se sucedió todas estas cosas. Eso mismo puede atraer a estos tiempos. El que está en pecado, el que está abrazando al mundo, está muerto, está seco, no tiene vida espiritual. Muchos han dado rienda suelta en ir y abrazar los placeres del mundo, al orgullo, al yo, a la avaricia, a todo lo que está brindando este mundo. Pero sabes, a todos que ellos han abrazado los placeres de este mundo son como cadáveres andantes sin rumbo fijo. Pero también hay muertos espiritualmente en la manera cuando uno viene acá al templo, porque sabes, los muertos no pueden abrir sus bocas y adorar a Dios, pero los que están vivos pueden exaltar a Dios aún, porque tienen vida. ¿Sabes? El que está sin Cristo está sin salvación, es decir, está muerto espiritualmente, que si llega a morir, irá a un lugar de tormento. Pero hay una buena noticia, que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Todos nosotros que hemos creído en Cristo tenemos vida eterna. Tenemos nuestro galardón asegurado, nuestro seguro comprado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué también la palabra de Dios es como una fuerza que da vida? Porque hemos llegado a ver hogares y familias destruidas, que el enemigo ha entrado y ha hecho división, un desorden en ellos, donde el papá y la mamá tomaron un rumbo diferente y sus hijos igualmente. Ellos quedaron destruidos, sus muros quedaron derribados, pero ¿sabes? Que un día se encontraron con escuchar la palabra de Dios y ahora son familias fructíferas y que son de gran bendición para muchas familias más, porque esa es la palabra de Dios. Es como una fuerza que da vida a lo que el diablo ha destruido. Él lo levanta, lo restaura.
Esta misma palabra hizo que Sara, siendo ya de edad avanzada, diera a luz un hijo. Esta misma palabra hizo que el agua se convirtiera en vino. Esta misma palabra hizo que paralíticos se levantasen. Esta misma palabra hizo que ciegos recobrasen la vista. Esta misma palabra hizo que muertos resucitasen, volviesen a la vida, como por ejemplo la hija de Jairo, que Jesús se le acercó y por la palabra le dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate ahora, porque esa es la palabra. Esta misma palabra hace que demonios tengan que huir cuando está la presencia de Dios. Esta misma palabra te dice a ti en esta noche: levántate en el nombre de Cristo Jesús. Tú que estás caído, tú que estás desanimado, la palabra de Dios te dice: levántate en el nombre de Jesús. La palabra del profeta, por la palabra que Dios le permitió dar al profeta, les había dado que los huesos se uniesen nuevamente, tendones, carne y piel volviesen y tuviesen vida, espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fuerza de vida. Ahora logramos aquí un nuevo que dice: esta palabra tiene poder de salvación. Esta palabra tiene poder de salvación. Dice Romanos capítulo 1 versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y nosotros también podemos decir en esta noche: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Él derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Él dio su vida por mí, murió por mí, sufrió por mí. Así yo mismo quiero morir por Él algún día. Y ¿sabes qué? Por eso yo no me avergüenzo del evangelio, porque la palabra de Dios es poder. ¿Sabes? La palabra de Dios revela la infinita fuerza activa de Dios para salvación. O sea que esto no quiere decir que la palabra de Dios no es letra muerta, no está allí por estar, sino que es poder en acción. Porque tiene poder para salvar al que está perdido, tiene poder para restaurar a aquel que ha perdido la esperanza, tiene poder para levantar a aquel que está caído, porque esa es la palabra de Dios, palabra de salvación. Podemos notar un ejemplo: la medicina no puede curar sino solamente al que la toma. Por eso la salvación es también para todo aquel que cree, toma ese creer en Dios, esa salvación, de apoderarse de esa palabra. Así que solo el que cree se salvará. Tiene vida eterna, pero el que no quiere de esa vida eterna tendrá una condenación eterna de dolor y de llanto. Y que aquí en este justo momento que estamos nosotros reunidos, hay muchos en el lugar espiritual que no cesan de llorar, de gritar, de decir: ay, ay, si tan solo fuera aprovechado aquella oportunidad cuando hicieron el llamado, si tan solo fuera hecho esto, si tan solo fuera hecho aquello. ¿Sabes por qué? Menospreciaron la palabra de Dios, rechazaron la palabra de Dios, y por eso tienen esa condenación eterna de dolor y de llanto. Y la palabra de Dios dice: muerto el pecador, perdida la esperanza. Es una verdad que es triste, pero que está aconteciendo en este mismo instante, porque hay muchas personas que están yéndose a aquel lugar sin salvación. Esta palabra es el evangelio de Jesucristo, es la que salva. El único medio que hay es Jesucristo revelado a través de su bendita palabra. Cuando tú crees y pones tu fe en quien te dio la palabra, que fue Jesucristo, obtendrás un descanso eterno, un seguro eterno para aquella hermosa mansión de gloria. O sea que todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestros corazones, tenemos ese seguro eterno, esa mansión de gloria asegurada para cuando Él venga o para cuando ya sea nuestro día de partir. Tiene poder de salvación porque su palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es la vida eterna para ti, amigo, que estás sin Dios,
Para ti, amigo, que no has querido aceptarlo, que lo has rechazado por mucho tiempo, Él está aquí porque en este justo momento puede darte poder de salvación, puede librarte de esa condenación eterna. ¿Sabes? Él vino y murió por ti y por mí, un precio incalculable. Y ¿sabes? Es gratis, no tienes que dar absolutamente nada. Solamente debes abrir tu corazón, aceptarlo y dejar que Él entre y more en tu vida. Pero para eso tienes que creer, porque su palabra dice que el que no cree ya es condenado. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 nos dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él te ama, Él quiere que salgas de esa esclavitud del pecado, que salgas de esos placeres, de lo que el mundo te brinda. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que vengas al conocimiento de la verdad, donde allí encontrarás paz, encontrarás refugio, encontrarás a ese Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Esta palabra nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Nuestro Salvador entonces se llama como Jesucristo. O sea que no hay otro mediador, porque es solamente Jesucristo. No es el Papa, no es la Virgen, no es Santo Tomás, no es San Francisco, sino solamente Jesucristo, porque Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. La palabra de Dios es un arma defensiva. La palabra de Dios es un arma defensiva. Efesios capítulo 6, versículo 17 nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vuelvo y lo repito: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Podemos preguntarnos, ¿por qué es un arma defensiva? ¿Por qué? Porque esa es la única arma que puede herir a Satanás. Es la única arma, no hay otro medio en que pueda herir a Satanás, sino solamente la palabra de Dios puede hacer salir corriendo a demonios, a Satanás. ¿Y sabes por qué? Porque hay un texto en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 4, nos dice que cuando Jesús fue tentado, que fue llevado por el Espíritu al desierto y allí ayunó 40 días y 40 noches. Y luego de esto vino el tentador y le dijo que convirtiese unas piedras en pan. Pero él le dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí que hay, atacó ¿con qué? Con la palabra. Luego Satanás lo llevó a la santa ciudad y lo montó al pináculo del templo y le dijo que se lanzase, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea que aquí vemos que también Satanás conoce la palabra. Él conoce también cada una de las palabras que hay en esta Biblia. Pero Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, no solamente una parte, todos los reinos del mundo y la gloria de cada uno de ellos. Pero que Jesús volvió y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo, ¿qué le tocó hacer? Dejarlo. Le tocó ¿qué? Huir. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios es que podemos hacer que Satanás tenga que salir huyendo, porque cuando la presencia de Dios está en medio nuestro, Satanás no puede estar aquí, porque la sangre de Cristo le incomoda. ¿Sabes? Satanás siempre ha intentado que el ser humano quiera rendirle adoración a Él, pero Jesús, vemos que Él no tenía la vista, sus ojos puestos en las cosas terrenales, sino en lo que Dios lo había enviado a hacer. El versículo comienza diciendo: tomad. Nos invita a tomar la palabra de Dios, en recibirla, a aceptarla. Nos invita a tomar el yelmo de la salvación. Esta es la mejor protección para la cabeza, es decir, para que la mente del creyente no se vea jamás sacudida por tentaciones de duda y de inseguridad, porque claramente el enemigo te va a llegar y te va a decir: ya tú no puedes, ya tú no tienes fuerzas, ríndete, ya qué más puedes hacer. Pero haz como Jesús hizo,
atácalo con la palabra. ¿Sabes qué, Satanás? La palabra de Dios me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente nos fortalecen en algunas cosas, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él también te va a llegar tal vez a decir, ¿sabes qué? Tu hijo, tu hija o el familiar por el cual tú oras, él nunca va a cambiar. Pero dile como la palabra de Dios dice, la palabra de Dios me dice, cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Y como yo creí en Dios, también creo que mi casa, mi familia se salvará. Tal vez también se te acerque y te diga, mira cómo está tu economía, estás mal. Pero dile que la palabra de Dios dice que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, Jehová Jireh. Tal vez te diga, mira cómo estás tan enfermo, tirado en la cama, desahuciado. Pero dile, la palabra de Dios me dice que Él es mi sanador. Siempre atacar con la palabra, porque es la mejor arma defensiva que puede haber. Luego nos dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto nos lo es dado para ponerlo al descubierto y separar lo falso de lo verdadero, con lo que puedan desaparecer todas aquellas cosas y puedan ser restauradas por esa salud espiritual que es la palabra de Dios. La idea es que la palabra de Dios sea un arma defensiva para todo aquel que la tenga empuñada. Todo aquel que tiene la palabra en su mano. Podemos ver en la respuesta que Cristo dio al tentador cómo se debe manejar la espada. Recurrir a la palabra de Dios se llama la espada del Espíritu, porque es el Espíritu Santo quien nos provee de ella. Dijo un hombre un día, el Espíritu le pone al creyente la espada en la mano y la capacita para usarla. Esto nos quiere decir que la palabra de Dios es un arma defensiva que necesitamos para contrarrestar al enemigo. Y sabes, tal vez hoy llegaste decepcionado, aburrido, pero esa es la tarea del diablo, verte derrotado, verte desanimado, que al entrar por la puerta entres con malas actitudes delante de Dios, y Él se alegra por eso, ¿sabes? Él dice, así es como lo quiero ver, así es como lo quiero tener. Pero sabes, no debes dejarle que Satanás tome cabida en tu vida, sino que siempre atácanlo con la palabra. La palabra de Dios me dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Por lo tanto yo me esforzaré, por lo tanto yo seré valiente para Dios. La palabra de Dios da vida eterna. Juan 6:68 nos dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios da vida eterna para todo aquel que en Él cree. La doctrina que Cristo enseñaba mostraba el camino hacia la vida eterna y les conducía hasta ella, a fin de heredarla. Tener palabras de vida eterna es sinónimo de tener poder para dar vida eterna. En su discurso anterior, Jesús había asegurado la vida eterna a quienes le siguieran. Estos discípulos habían aceptado esta enseñanza clara y llana y por consiguiente habían resuelto seguir adheridos a Él, mientras los otros la habían tenido por palabra dura y por eso le habían dejado. ¿Sabes? Aunque a muchos les parezca la palabra dura, no podemos encubrir ninguna palabra de ella. Claramente que no se puede ni quitar ni agregar, pero siempre decir la palabra tal y cual como ella es. Aun cuando en las enseñanzas del Evangelio podemos encontrar cosas misteriosas y profundas, incluso sabemos que son palabras de vida eterna y a ellas debemos de adherirnos cada día, dispuestos a vivir y a morir a ellas, puesto que tenemos una seguridad absoluta acerca de la persona de nuestro amado Salvador. Nosotros reconocemos que su palabra nos dio vida eterna. El hombre no tiene otro lugar a quien recurrir, sino el único lugar es Jesucristo. Solo Jesucristo puede darte vida eterna. No hay otro medio, solamente es Jesucristo. Por esta palabra tenemos acceso a Dios. Apocalipsis 3, versículo 8 nos dice: yo conozco tus obras,
He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sabes? El que guarda la palabra de Dios tiene las puertas abiertas, tiene las puertas del cielo abiertas, que cuando ora Dios le responde, cuando clama Dios le oye, porque todo aquel que guarda la palabra de Dios tiene respuesta de parte de Dios. Pero aquel que no guarda la palabra de Dios, que la rechaza, la tiene en poco, que vive a veces a medias, a veces sí y a veces no, ¿sabes? Dios no escucha esa clase de oración y por eso muchas veces no hay respuesta. Y además de eso se nos dice en el versículo, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios sabe cómo te sientes en este mismo instante. Tal vez muchos están estresados, otros están cargados, porque muchos de nosotros podemos estar aquí, pero hay diferentes pruebas con las que cada uno de nosotros estamos luchando. Somos conscientes de que venimos a adorar a Dios, pero hay, por decirlo así, diferentes colores de prueba aquí. Unos están en rojo, otros están en naranjado, en amarillo. Pero es así. Dios también nos ve cuando estamos con pocas fuerzas. Pero sabes, Él nos dice, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, Él te ayudará, Él te sustentará, Él te guiará, Él será tu refugio, tu paz, tu muro fuerte. Él te mostrará el camino correcto, porque cuando Él abre puertas de bendición, nadie las puede cerrar. Aunque Satanás quiera cerrarlas y decirle, no, yo no le quiero dar esta cabida a ella, porque si entra allí, ella obviamente va a estar más avivada en ti. Yo no quiero eso. Pero sabes, Él es el que abre y nadie cierra, y Él es el que cierra y nadie abre. Dios guardará de la hora de la prueba, te guardará de la hora de la prueba, porque has sabido guardar su palabra con paciencia. Entonces esta noche me resta decirte, persevera hasta el fin y serás salvo. En medio de la prueba, alábale. Él te ayudará en cada momento. No es momento de rendirse, de desfallecer, sino de permanecer firmes en Él. Como conclusión, los testimonios de Dios son maravillosos. La palabra de Dios es fuente de sabiduría, ya que su palabra es luz en nuestro diario caminar, porque ella no tiene límites. La Biblia, la palabra de Dios, es un buen compañero en todo tiempo. Es decir, la palabra de Dios da testimonio de la obra redentora que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y por eso podemos decir en esta noche que la palabra de Dios ha sido el libro que ha influenciado en todas las edades y que hasta este momento sigue influenciando aún, porque hay un pueblo que todavía ama la palabra de Dios, porque todavía hay un pueblo que aún quiere obedecer la palabra de Dios, y ese es cada uno de nosotros también. Solamente me resta seguir diciéndoles que permanezcamos, escudriñemos la palabra de Dios, como se nos decía el día domingo. Escudriñad pues las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Sabes que al escudriñar la palabra de Dios te apoderas de cada promesa, y esa promesa se va cumpliendo, porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Así que esfuérzate, sé valiente, no te desanimes, no te des por vencido, sino que avanza hasta el final.